Si me dicen, por favor. ¿Sí? Sí. Ya, muy bien, gracias. Bien, entonces, como les decía, a eso se refiere esta propiedad, que las enzimas pueden llegar a ser específicas y selectivas, ¿no? De acuerdo a esas características que tienen que ver mucho la parte química de cada una de ellas. Y para eso van a aplicar muchos sus conocimientos químicos, ¿no? Ustedes tienen que ya dominar lo que es, por ejemplo, un carbohidrato, cuál es su clasificación. En el caso de las proteínas lo mismo, en el caso de los lípidos lo mismo. Es muy importante que ustedes recuerden, no toda esa información o que la tengan muy presente. Si tienen problema con eso, les recomiendo que lo vayan repasando para que con eso no tengan esa dificultad, ¿ya? Porque la parte química de las moléculas van a entrar justamente a ser muy utilizadas para comprender, ¿no?, cómo las enzimas participan y cómo dan lugar a esta su catálisis. Bien, entonces, ay, no pasa aquí. Ya, bien. Luego viene lo que son las fuentes de las enzimas, ¿no? Tenemos, y ya habíamos hablado de esto en la anterior clase, bueno, la parte teórica, perdón. Hemos dicho que las fuentes son de origen vegetal, animal y microbiano. En el caso de las vegetal, de tipo vegetal, se van a encontrar las proteasas. ¿Dónde se encuentran las proteasas? Por ejemplo, las que nosotros conocemos, que es en la papaya, se encuentra la papaína. La papaína es una proteasa, por lo tanto es una enzima de origen vegetal. En la piña está la bromelina, ¿no? Entonces es una proteasa que se encuentra en la piña, que es un tejido vegetal. Entonces ahí, de esta forma, es como nosotros tenemos que identificar la fuente de la enzima. Ahora, en el caso de las de origen animal, lo mismo, ¿no? Se va a encontrar en un tejido animal, que pueden ser estereasas, que son las lipasas de la mucosa gástrica, el páncreas son las que secretan un conjunto importante de enzimas también. Está la tripsina, la quimiotripsina, que son enzimas que son producidas por las proteasas. Entonces, por el páncreas, perdón. Entonces, es así que nosotros tenemos que ir identificando la fuente de la enzima, ¿no? En el caso del microbiano, como su nombre indica, se van a encontrar o van a ser producidas por microorganismos como bacterias, los hongos, las levaduras, los hongos, etc., ¿no? Entonces, de esa forma nosotros tenemos que identificar las fuentes, dónde podemos obtener las enzimas. Bien, vamos a hablar de lo que se refiere a una enzima extracelular. Cuando hablamos de una enzima extracelular, se refiere principalmente a las enzimas que son de origen o de fuente microbiana, ¿sí? Es particular en este caso. ¿Por qué? Porque el microorganismo, ya sea una bacteria o un hongo, lo que hace es producir una enzima en concentraciones bastante altas y las va a excretar al medio, ¿no? Entonces, se ha utilizado mucho las enzimas extracelulares para dar lugar al uso de estas enzimas en los procesos o en los diferentes procesos industriales, ¿no? Los diferentes sectores que hemos visto, que pueden ser sectores alimentarios, sectores medioambientales, etcétera, ¿ya? Entonces, el microorganismo permite que se pueda producir las enzimas en concentraciones muy, muy altas. Para que se comprenda mejor, si yo quiero obtener, por ejemplo, la papaína, ¿no?, a partir de la papaya, el proceso es bastante complejo, ¿no? Necesita un proceso bastante largo. ¿Puedo obtener una cantidad importante? Claro que sí, pero el proceso va a ser demasiado complejo. En el caso de las proteínas, de los microorganismos, ayuda a que ese proceso sea bastante rápido, ¿no? Entonces, a eso se refieren estas enzimas extracelulares, que principalmente se debe a la obtención de estas a partir de los microorganismos, ¿ya? Algo también que hay que recalcar es que todas las enzimas pueden ser o pueden tener una actividad variada, no actúan de la misma forma, ¿ya? Tienen ciertas características catalíticas que se tienen que considerar para cada una de ellas. No todas funcionan en la misma condición, y eso es lo que vamos a ver en la práctica. Vamos a estudiar diferentes enzimas y vamos a identificar cuáles son sus condiciones para que pueda producir su actividad catalítica, que son muy importantes para poder entender, ¿no?, el tema de lo que es la enzimología. Ahora, vamos a ver a lo que se refiere el uso de las enzimas, ¿sí?
Cuando se quieren utilizar enzimas de cualquier tipo de fuente, vegetal, microbiano o animal, se tiene que cumplir con ciertos requisitos legales que tiene que cumplir esa enzima. ¿A qué se refiere eso? Las enzimas, una vez que se han obtenido, dependiendo de cualquiera de las fuentes, lo que se tiene que hacer es una investigación de cada una de las enzimas, ¿no? Una investigación ardua de una enzima para tener la seguridad que esa enzima no va a provocar ningún daño posteriormente en el uso productivo que se le dé, ¿no? Entonces, se tiene que hacer una evaluación, una investigación, diferentes pruebas. Una vez que se identifique que la enzima es segura, que no va a causar ningún daño al momento de utilizarla, entonces ingresa a lo que se denomina como lista GRAS, que tienen aquí, ¿no? Fíjense, dice lista GRAS. Entonces, en la lista GRAS es donde ingresan las enzimas que han sido estudiadas, investigadas y determinadas como seguras para utilizar en un proceso industrial. Luego tenemos que en relación, bueno, una vez que ya están las enzimas en esta lista GRAS, se tiene que considerar que no queda ahí, sino que estas enzimas tienen que seguir siendo estudiadas, ¿no? Constantemente. E incluso, tenemos una enzima en la lista GRAS, puedo sacar esa enzima y hacer una modificación genética de esa enzima para generar o mejorar una propiedad de esta. Entonces, cuando yo hago eso, hago una modificación, tengo que volver a estudiar esa enzima, investigarla, hacer pruebas que me permitan determinar que esa enzima es segura para que siga manteniéndose en la lista GRAS, ¿ya? Por lo tanto, una enzima debe tener, como tienen aquí, una larga historia de seguridad. Por eso dice larga historia de seguridad, porque constantemente la enzima, si por alguna razón o por el tiempo ha tenido algún tipo de cambio y no está produciendo, dando lugar a una función segura, se la quita de la lista. Entonces ya no se vuelve a utilizar. Pero si esta enzima sigue utilizándose y sigue dando lugar a una buena función, entonces llega a tener, mejor dicho, una larga historia de seguridad y por lo tanto esa enzima es cada vez más segura para poderla utilizar en diferentes tipos de procesos, ¿no? Industriales o productivos. Dame un segundito, por favor. Bien, entonces aquí tenemos una lista, ¿no? De algunas enzimas y lo que se puede llegar a producir o se llega a producir de ellas, ¿no? Entonces, más que todo está relacionado a que dependiendo del uso que se le dé, se va obviamente a producir más de esta y si se da el uso en diferentes industrias, más. Como estamos viendo en el caso, por ejemplo, de las proteasas. Ahí tienen en los procesos industriales que se pueden utilizar, que son diferentes, ¿no? Detergentes, carnes, quesos, pescados, hay una diferencia ahí. Un momentito, por favor. Bien, entonces, como les decía, aquí está la diferencia, ¿no? En cuanto a cómo se puede dar lugar a los diferentes usos en las enzimas. Cuantos más usos tiene, me refiero a diferentes sectores, entonces más valiosa es esa enzima, ¿no? Y obviamente mayor cantidad se requiere de ella.
Entonces hay esos ejemplos ahí. Las sacarasas son una de ellas también que se utiliza mucho, pero más que todo en la industria alimentaria, pero se utiliza bastante, ¿no? Dependiendo obviamente de los productos, que también vamos a ver algunos de ellos en su momento. Por lo tanto, en relación a lo que les estoy explicando, la producción de las enzimas va a ser esencial dependiendo del tipo de producto que queramos obtener. Hemos dicho que las enzimas extracelulares son las que se requieren en la etapa productiva. Entonces, ¿a qué nos referimos? Antes de pasar a esto, ¿quién me dice entonces que es una enzima extracelular? Primero voluntarios y después, si no, yo digo quién me responde. ¿Qué es una enzima extracelular? A ver, Erika, ¿qué es una enzima extracelular? Son aquellas enzimas que producen y excretan en las células. No. Listen, tal vez podría comentar un poquito. Sí. Una enzima extracelular es la que ayuda a que el proceso pueda ser un poco más rápido. Como usted dio el ejemplo de la papaya, para poder obtener lo que es la papaya, el proceso es largo, ¿no? Pero la extracelular ayuda a que el proceso pueda ser más rápido. ¿Y la extracelular a partir de qué fuente entonces se obtiene? A partir de los microorganismos. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, las enzimas extracelulares son directamente las que se obtienen a partir de microorganismos, ¿ya? No hay enzimas extracelulares de origen vegetal ni animal, ¿no? Sino solamente de origen microbiano o fuente microbiana. Bien, entonces en este caso, cuando hablamos de la producción de enzimas, se habla, como está aquí, de los procesos de producción de enzimas microbianas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a utilizar los cultivos de un determinado microorganismo, porque no, un microorganismo va a producir diferentes enzimas o todas las enzimas, ¿no? Entonces, eso también es importante reconocer. Hay una gráfica que se maneja justamente, y ustedes deben conocerla, que ustedes han debido ver en microbiología, ¿no? Tenemos esto y tenemos esta gráfica. A ver, bueno, esta parte de aquí no me ha salido muy bien. Pero bueno, esto viene así y va muriendo, ¿no? Más que todo viene así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nosotros vemos en relación a esta gráfica que les estoy mostrando? Que el microorganismo tiene 3 fases de crecimiento. ¿Quién me puede decir o que recuerde esas fases de crecimiento? ¿Cuáles, mejor dicho, son esas fases? ¿No? Aquí tienen una primera fase de crecimiento, aquí tienen una segunda fase y esta es una tercera fase de crecimiento del microorganismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se dan esas fases? Han debido ver, ¿se acuerdan o no? ¿Quién me puede decir? A ver, Erika. ¿Tú recuerdas cuáles son las 3 fases de crecimiento de un microorganismo, las más básicas? No, Liz, no me recuerdo. ¿No se acuerdan? Bueno, son 3 fases, ¿ya? Listo, ¿no sería que el sustrato, enzima y producto? No. No, Lía, estoy preguntando cuáles son las fases de crecimiento de un microorganismo.
No estamos hablando todavía de enzimas. Son estos tres. El primero, ahí estoy haciendo aquí, un segundito. En el caso del primero, que es cuando se está estableciendo el microorganismo, ¿no? Está, en este caso, adaptándose a ciertas condiciones a las que puede estar en ese momento, y posteriormente va a haber un crecimiento. Esta es la etapa de un crecimiento activo, ¿ya? Que lo vamos a llamar 1. Luego viene el 2, que es una etapa de crecimiento o fase estacionaria. Y luego viene el tercero, que es una fase de muerte, ¿no? Entonces, el microorganismo, ¿qué es lo que sucede con el microorganismo? Que empieza a establecerse y empieza a crecer, a aumentar su producción, ¿no? En este caso de enzima, porque estamos diciendo que el microorganismo es el que nos va a permitir producir enzimas. Entonces utilizamos, este microorganismo puede ser una bacteria, un hongo, etc. Entonces, este empieza a producir. En esta fase estacionaria es donde mayor cantidad de producción va a tener, luego el microorganismo va a empezar a morir y va a empezar a disminuir su producción. Entonces, esta es la producción que estamos hablando desde un punto de vista microbiano, las enzimas microbianas, que se van a obtener a partir de una fuente microbiana. Por lo tanto, son esas tres fases importantes que se tienen que considerar, ¿ya? Un ejemplo de esto son las amilasas, que son las que ustedes conocen y las reconocen muy rápidamente. Estas amilasas se producen mediante fermentación, es decir, se utiliza un microorganismo para poderlo producir, obtener. Y este a su vez se utiliza en la conversión de cereales como un producto final que se llama el jarabe, que es rico en fructosa, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de esta producción de enzimas en el que se utilizan los microorganismos. Bien, aquí tenemos esta tablita donde se identifica la amilasa como enzima principal, la fuente normalmente de un hongo, el uso industrial que puede tener y la industria, ¿no? Entonces, es de esta forma en la que cada una de las enzimas van a tener una fuente y van a ser utilizadas para un determinado proceso, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a, en este caso, remarcar. Bien, antes de darles el formato para el informe que me van a presentar la siguiente clase, vamos a hacer algunas preguntas con respecto a todo lo que hemos estado viendo en esta presentación. Vamos a ver si se ha comprendido, quiero aclarar dudas si es que hay dudas, etcétera. Bien, vamos a empezar primero. A ver. Y algo muy importante, si no me contestan, entonces yo voy a pensar que no están en la clase. Licen, no lo he escuchado en lo que son en las fases de crecimiento del microorganismo. ¿Será que lo puede volver a repetir? Sí, claro que sí. Cuando hablamos de la fase de crecimiento del microorganismo, hemos dicho que son tres, ¿no? La fase de crecimiento, la fase estacionaria y la fase de la muerte, ¿no? Hay esas tres. En la fase de crecimiento hemos dicho que el microorganismo se equilibra en ciertas condiciones para empezar a dar lugar a su actividad y producir, en este caso, las enzimas, que es lo que nos interesa. En la parte estacionaria es donde las va a producir en mayor cantidad, y en la fase de la muerte es cuando va a ir disminuyendo su producción, ¿no? Porque ya el microorganismo va a empezar a morir. Dependiendo de las condiciones que éste tenga, obviamente podemos mantenerlo tal vez un poco más de tiempo en la fase estacionaria, pero siempre va a haber un punto en el que va a empezar a disminuir su producción. Entonces son esas tres fases, ¿sí? Gracias, Liz. De nada. Bien, por lo que veo hay varios que ya no han entrado y lamentablemente, si hablan con algunos de ellos, ya tienen falta, por más que hayan estado al principio. Ya es importante estar
y obviamente la recomendación también va para todos, tienen que estar desde el inicio hasta el final de la práctica. Si no, no pueden presentar informes. Bien. Como les decía, vamos a ir reforzando un poquito los conceptos que hemos hablado. Bien, a ver, ¿quién me puede decir cuáles son las condiciones de las enzimas? Las condiciones que permiten que ésta pueda producir su actividad catalítica. ¿Quién me responde? Primero voluntarios y después, si no, yo digo quién me responde. ¿Algún voluntario o voluntaria? Voluntarias, todas somos mujeres. ¿Nadie? Ya. Jenny, entonces, dime. Dice la Mm, temperatura. A ver, Jenny, dime. creo que estaba respondiendo a mi compañera, ¿no hay problema? No, dime, Jenny. Ok. Según lo que usted nos dijo, que son muy, necesitan de temperatura, pH, presión, la presencia ¿de qué más? No me recuerdo, pero son catalizadores de origen biológico y son muy activos y necesitan temperatura, pH y presión. Ya, bueno, ¿no? Concentraciones de sustratos, etcétera, que ya los vamos a ir Eso. especificando. Exacto, sí, está bien. Entonces, esas vendrían a ser las condiciones de las enzimas. Ahora, Amy, ¿cuál será la diferencia entre estas propiedades que tiene la enzima, que es específica y selectiva? Amy. Las selectivas que pueden seleccionar, dicen, y las específicas que tienen la capacidad de modificar. No estamos explicando, ¿no? A ver, ¿quién me puede explicar eso, por favor? A ver, ¿Puede volver a repetir la pregunta, Lice? ¿cuál es la diferencia entre la enzima selectiva y la enzima específica? ¿Cuándo es la enzima está cumpliendo su función específica y cuándo una enzima está cumpliendo su función selectiva? A ver, Mayra. Mayra. Sí, Lisa. ¿Puedes hacernos esa explicación, por favor? Lía. Sí, Lice. No sé si le entendí bien, pero así, yo le entendí así que el específico puede modificar un único sustrato en una mezcla de sustratos. Y el selectivo sería que se puede seleccionar de varios y pueden modificarle igual en grupos funcionales. Ya. A ver, ¿alguien más? Jenny. Lice, justo en esa parte no lo anoté, no lo tengo. Ya. No alcancé a tomar apuntes. Erika. Sí, Lisa. A ver, ¿qué piensas tú? Creo que no estamos atentos, ¿no? A la clase. Mayra. Bueno, yo voy a pensar, les vuelvo a repetir que no están en la clase. No, les vamos a Linda, yo poner- no le entendí muy bien esa parte. Ya, perfecto. Díganme eso, pero no dejen sin contestar, por favor, porque si ustedes, por ejemplo, Mayra, yo ya te he puesto falta, porque te he preguntado y no me has respondido nada, ¿ya? Entonces es Y te importante voy que a usted... disculpar, pero ahorita estoy en mi trabajo, es por eso que tal vez no le puedo responder al instante.
Yo comprendo que seguramente les ha tocado eso ya, pero lamentablemente tenemos que cumplir ciertas cosas en la clase porque eso les va a perjudicar. Tómenlo en cuenta, ¿ya? Si no me respondes, entonces no estás, no vas a poder, si estás haciendo otra cosa, obviamente se te va a complicar. Así que eso, por favor, hay que tomarlo bien en cuenta si han decidido trabajar y tomar la materia así, tómenlo en cuenta, ¿ya? Bien, a ver, entonces, cuando hablamos en relación a la especificidad o a la selectividad que tiene una enzima, voy a explicar. Voy a utilizar un pizarrón para que se entienda mejor. Un segundito. Bien, aquí, ¿se ve la pizarra? Si me dicen, por favor. Sí, lice. Bien, entonces tenemos una enzima, ¿ya? Vamos a hacer el ejemplo de la amilasa, que es la enzima que ustedes más conocen y seguramente han debido escuchar más las funciones que esta tiene. Entonces, la amilasa hemos dicho que tiene su sustrato específico, que va a cumplir una función específica. En este caso, esa función específica es a partir de lo que, de su sustrato, que es el almidón, ¿ya? Entonces, ese es el almidón. Esta enzima va a producir o va a dar lugar a un producto, obviamente, ¿no? Que es la glucosa. Esto porque químicamente ustedes saben que el almidón está compuesto de glucosa, ¿no es cierto? Tiene moléculas de glucosa así, unidas a partir de un enlace glucosídico. Efectivamente, y es bastante compleja, ¿no? ¿Qué es lo que hace la enzima? Rompe estos enlaces glucosídicos, ¿no? Los va fragmentando y obtenemos glucosa. Entonces, esta es una reacción específica porque está con su sustrato específico. Pero, cuando hablamos de selectivo, entonces aquí tenemos la enzima, amilasa, igual, pero vamos a colocar otro sustrato, ¿sí? Que en este caso va a ser la sacarosa. Entonces aquí tenemos la sacarosa. Este carbohidrato, ¿no? O este sustrato no es específico, pero sí tiene una característica que es muy parecida al almidón. La sacarosa, ¿de qué está conformada? ¿De qué monosacáridos está conformada? ¿Quién me puede responder eso, por favor? La sacarosa, ¿de qué carbohidratos está conformada? O monosacáridos. A ver, Lía. La sacarosa, ¿de qué carbohidratos, de qué monosacáridos está compuesta? La sacarosa. Lía. De glucosa, ¿Ya? ¿Y qué más? de Azúcar. glucosa, de azúcar, La sacarosa es azúcar. Está compuesta de glucosa y está unida a un enlace glucosídico por la fructosa. ¿No ven? Glucosa y fructosa. Y este es su enlace glucosídico. Aquí estamos diciendo que el almidón
está conformado de moléculas de glucosa unidos por su enlace glucosídico. ¿Ya? Por lo tanto, cuando produzca su acción catalítica, la amilasa sobre la sacarasa, vamos a obtener glucosa más fructosa, ¿no? Porque hemos roto el enlace. Entonces vamos a tener estos dos. Por lo tanto, esto, no se olviden, es una reacción específica, ¿no? Porque está dando lugar a su sustrato específico. Y esta es una reacción selectiva. ¿Sí? Es selectiva. Ahora, les pregunto, el sustrato almidón y el sustrato sacarosa, ¿en qué se parecen? ¿En qué se parecen? Amy. Ambas contienen glucosa, Lice. ¿Ya? Ambos son carbohidratos, ambos contienen glucosa, ambos contienen enlaces glucosídicos, ¿no es cierto? Entonces tienen una misma estructura química. Por lo tanto, cuando hablamos de especificidad, estamos hablando de que ese sustrato va a ser específico. Amilosa con amilasa. En el caso de selectividad, la amilosa con la sacarosa. ¿Por qué? Porque tienen una estructura química parecida, ¿no es cierto? Y por lo tanto puede dar lugar a esta reacción catalítica. Efectivamente, cuando se da este tipo de reacción, esta es mucho más lenta y esta es más rápida al ser específica, ¿ya? Ahora, si yo les pongo un sustrato como por ejemplo, a ver, les voy a poner aquí el colágeno. ¿Qué es el colágeno? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es el colágeno? ¿Nadie sabe qué es el colágeno? ¿Qué es el colágeno? ¿Nadie sabe? ¿Es un carbohidrato, una proteína, un lípido? ¿Qué es el colágeno? Es una proteína. Exacto, es una proteína. Químicamente hablando, ¿de qué está compuesta el colágeno? Si el carbohidrato está compuesto por glucosa, ¿Molécula? ¿el colágeno por qué está compuesto? Moléculas. ¿Qué se llaman esas moléculas? El carbohidrato también está conformado por moléculas. Moléculas proteicas. No, no. El carbohidrato está conformado por glucosa. El colágeno está conformado por aminoácidos. ¿Sí? Está conformado por aminoácidos. Y estos aminoácidos están unidos por enlaces, ¿qué se llaman los enlaces que unen a los aminoácidos? Enlaces peptídicos, ¿sí? En el caso de los carbohidratos, la glucosa, las moléculas de glucosa están unidos por enlaces glucosídicos. En el caso de las proteínas, están unidos por enlaces peptídicos, ¿ya? Por lo tanto, este sustrato que tengo aquí, que es el colágeno, ¿ustedes creen que pueda cumplir la reacción selectiva de la amilasa? Les vuelvo a preguntar. Esta molécula de colágeno que tienen aquí, ¿creen que pueda actuar como sustrato selectivo en la amilasa? Mayra. Ver.
Jenny, ¿qué No, dices tú? Yo creo que sí, Lisen, ¿Por qué? porque el colágeno tiene aminoácidos y pueden ser selectivos. Ya, a ver. No creo que no se está comprendiendo el concepto de específico y de selectivo. Específico, hemos dicho que es el almidón con respecto a la amilasa, ¿no? Porque comprende estas características. Esta enzima que ustedes tienen aquí, que es la amilasa, solamente puede romper enlaces glucosídicos que comprenden el almidón. En el caso de la sacarosa, comprende enlaces glucosídicos, por lo tanto, esta enzima puede romper estos enlaces glucosídicos, lo puede hacer. Su estructura química lo permite, ¿ya? Porque tiene esa característica o tiene esa función catalizadora. Pero si hablamos de un enlace peptídico, es otra estructura química. ¿Ustedes creen que la amilasa puede actuar sobre el colágeno y romper el enlace peptídico? No, porque ya no hay una afinidad, ya no hay una selectividad. Es decir, por más que este sustrato ingrese al centro activo de la enzima, nunca va a suceder nada porque esta enzima no tiene la capacidad catalítica para romper enlaces peptídicos. Su estructura química no lo permite, ¿ya? Pero es por eso que se tiene que entender que el específico es que esta estructura es específicamente para esta enzima, va a producir una catálisis inmediata. En este caso, si bien no tiene la misma estructura, se parece, ¿no? No es igual, pero se parece. Tiene enlaces glucosídicos, es un carbohidrato, por lo tanto, esta amilasa puede actuar sobre este sustrato. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que lo va a hacer en más tiempo, ¿no? Como no es específico, entonces va a tomarse un tipo, pero lo va a hacer. Entonces es selectivo, ha seleccionado. Puedo seleccionar este carbohidrato porque tiene características